Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema determinación del valor de la pretensión. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca lo que establece nuestro Código Procesal Civil nicaragüense en relación al tema la determinación del valor de la pretensión, aplicando este conocimiento. La normativa de nuestro Código Procesal Civil establece en su artículo 393 que el valor de la pretensión se fijará según el interés económico de la demanda y se calculará de acuerdo a los criterios siguientes. 1. Se reclama una cantidad de dinero determinada, entonces la cuantía de la demanda estará representada por dicha cantidad. Si faltara la determinación, la demanda se considera de cuantía indeterminada. Cuando el objeto del proceso sea la condena de dar bienes muebles e inmuebles con independencia de que el reclamo se base en derechos reales o personales, se estará el valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda, entonces conforme a los precios corrientes en el mercado o en la contratación de bienes de la misma. Para este cálculo podrá servirse la parte actora de cualquier valoración oficial de los bienes litigiosos si no es posible determinar el valor por otros medios y sin que pueda atribuirse a los inmuebles un valor inferior al que consta en catastro fiscal. Esta misma regla será aplicable a los procesos de propiedad, facultades derivadas del dominio, validez, nulidez o eficacia del título de dominio, existencia y extensión del dominio y usufructo. En los procesos relativos a derechos reales de garantía, entonces la cuantía de la demanda estará determinada por el importe de la suma garantizada. En los procesos sobre sucesiones y masas patrimoniales, la cuantía de la demanda se determinará aplicando las reglas contenidas en el numeral 2 de este mismo artículo. Y en los procesos sobre el derecho a exigir prestaciones periódicas, sean temporales o vitalicias, se calculará el valor del importe de una anualidad cuando el plazo de la prestación fuera inferior a un año. Se estará al importe total de la misma. En los procesos que versen sobre la existencia de validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazo. Este criterio de valoración será aplicable en aquellos procesos cuyo objeto sea la creación, modificación o extinción de un título obligacional o de un derecho de carácter personal. Cuando la demanda tenga por objeto una prestación de hacer, su cuantía consistirá en el costo de aquello, cuya realización se inste o en el importe de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento o en la suma de ambas cantidades. Si además de instar el cumplimiento se pretendiera la indemnización, el cálculo de los daños y perjuicios se tendrá en cuenta entonces cuando la prestación sea personalísima o consista en un no hacer. Cuando, por ejemplo, se reclamen varios plazos vencidos de una misma obligación, se toma en cuenta como cuantía la suma de los importes reclamados, salvo que se pida en la demanda declaración expresa sobre la validez o eficacia de la obligación en que se estará el valor total de la misma. Artículo 394, determinación del valor en caso de acumulación de pretensiones. Es decir, en una demanda usted puede acumular varias pretensiones. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de la pretensión? Cuando en la demanda se acumularen varias pretensiones principales provenientes del mismo título, la cuantía de la demanda estará determinada por la de mayor valor. Si las pretensiones provinieren de diferentes títulos, la cuantía de la demanda estará determinada por la suma de todas ellas. Si con la pretensión principal se pide accesoriamente el pago de intereses, frutos, renta o daño y perjuicio, entonces la cuantía estará determinada por el valor principal sin tomar en cuenta el monto de lo accesorio. Y cuando en una misma demanda se acumulen varias pretensiones reales referidas a un mismo bien inmueble o mueble, la cuantía nunca podrá ser superior al valor de la cosa litigiosa. Todas estas son reglas para determinar la cuantía. Para el caso que se reclamen varios cumplimientos,
de obligaciones periódicas, la cuantía de la demanda estará determinada por la suma de todos los importes reclamados. Vamos a ver en el artículo 395 el carácter imperativo de estas normas de procedimiento por razón de la cuantía. Las normas sobre la clase de proceso por el que habrá de sustanciarse una pretensión tienen carácter imperativo y deberán ser apreciadas de oficio por la autoridad judicial. Si se considerara que el proceso determinado por el actor no corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la demanda, entonces la autoridad judicial dará al asunto la tramitación que corresponda. La parte actora expresará en su demanda el valor de la cuantía. La alteración del valor de los bienes se sobrevengan después de presentada la demanda. No implicará la modificación de la cuantía ni de la clase de proceso. El artículo 396 nos dice aquí nos habla sobre el tratamiento procesal a la impugnación de la clase de proceso. Cuando la autoridad judicial advierte que el proceso no corresponde al valor señalado o a la materia de la demanda, podemos decir de que si es de menor cuantía, tiene que estar en los juzgados locales. Si es de mayor cuantía, tiene que estar en los juzgados de distrito. Entonces, la autoridad judicial advierte que el proceso no corresponde al valor señalado o a la materia de la demanda. Entonces, dará el asunto el trámite que corresponda mediante providencia. La autoridad judicial podrá corregir de oficio errores meramente aritméticos en la determinación de la cuantía de la demanda. La parte demandada podrá impugnar la clase de procesos que haya planteado. La parte actora, cuando entienda que de haberse determinado de forma correcta el proceso a seguir, sería otro diferente, bien porque debe tramitarse como otro declarativo por razón de la materia o de la cuantía de la demanda. En el proceso ordinario se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la materia o cuantía en la contestación a la demanda y la cuestión será resuelta entonces en audiencia inicial. En el proceso sumario, la parte demandada impugnará la clase de procedimiento en la contestación de la demanda y la autoridad judicial en la audiencia de previo oirá a la parte demandante y resolverá lo que procede antes de entrar al fondo del asunto. Muchas gracias, jóvenes. Eso es todo en cuanto a las reglas que nos pueden ayudar a determinar el valor de la pretensión. Muy buenos días.